Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Estrategia de Negocios, transmitiendo, por supuesto, aquí desde el piso de remates de la Bolsa, desde el mezanín del piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Tenemos un programa muy interesante, ojalá que ustedes así lo piensen también, con temas económico-financieros, más que nada financieros, porque también esa semana se ha prestado a muchos temas financieros. Vamos a platicar de entrada con Rodrigo Heredia, él es subdirector de análisis de Casa de Bolsa y de Banco P por Más. Bienvenido, como siempre, Rodrigo. Muchas gracias. Ronda 1 petrolera. Depende a quién le preguntes, que estuvo muy bien por la forma en la que se manejó. No estuvo tan bien como quisiéramos, porque nada más salieron 2 de 14. Y otros dijeron que fue muy triste, otros dicen que es muy triste porque realmente 2 de 14 pues es un desastre. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto? ¿Cómo afecta la visión que se tiene del mundo de los negocios mexicanos? Yo creo que hay cosas positivas, cosas para rescatar. Seguramente habrá otros aspectos que deberán ser mejorados. Si uno lo ve desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, la realidad es que se adjudicaron el 14% de los proyectos. La media en los últimos 25 años a nivel global anda alrededor de un 40%. Por lo tanto, si lo vemos solamente desde un punto de vista de estadísticas, quizás el resultado no fue tan bueno. Y de medias internacionales, porque pues tenemos que vivir en este mundo de las medias internacionales, sobre todo en un mercado como el petrolero, ¿no? Sí, aunque yo creo que hay algunos atenuantes sin tratar de justificar, sino solamente para tener un análisis un poco más exhaustivo. Correcto. La realidad es que fue un set de proyectos que se anunciaron en diciembre del año pasado, en donde se estableció un precio del petróleo tomando en cuenta un promedio de los últimos años. Y a pesar de que en diciembre del año pasado había habido una baja importante en el precio del petróleo, la realidad es que el promedio era un promedio que apuntaba a precios cercanos a los 80 y se estableció, creo que con bastante criterio, se estableció algo así como $65. Obviamente, el día de ayer vemos el resultado final, han pasado casi 8 meses, el precio del petróleo hoy se ubica en $50, entonces si bien es algo que es un factor que por supuesto no contribuye para que hubiera una mayor asignación, la realidad es que es una variable el precio del petróleo que ni las compañías, ni el gobierno, ni este gobierno, ni cualquier otro gobierno en el mundo lo puede manejar. Te voy a hacer una pregunta porque es necesario hacerla. El inversionista, el que entra, por ejemplo, a concursar en una ronda como la ronda 1, ¿se deja llevar más por el precio, que es algo coyuntural del petróleo, $50 en este momento, pero sabiendo de que va a estar fluctuando en los próximos meses y que la inversión de ellos no es de corto plazo? Esa es la primera parte de la pregunta para redondearla. ¿O se están dejando llevar también por la condición general en la que ven que se está moviendo nuestro país? Yo creo que hay algunas variables. Los especialistas, la gente, las empresas que participan en esto, saben perfectamente que ellos los precios que tienen que estar mirando son precios de los próximos por lo menos 10 años. Acá hay que aclarar algo que es muy importante. Esta primera fase solamente fueron proyectos de exploración. Sí. Esto significa que hay un porcentaje de probabilidades de que sea económicamente viable y hay un porcentaje de que no lo sea. Más riesgo. Exactamente. Entonces, cuando vos corres un riesgo mayor, con todo lo que lleva las inversiones, por supuesto que estás esperando quizás un precio o va encadenado a un precio un poco más atractivo. No así como va a ser la tercera fase de esta ronda, en donde ya hay mezclados y empaquetados proyectos de exploración y de producción. Entonces yo creo que ahí vamos a ver más participación y más asignación. ¿Por qué? Porque también le das la oportunidad a las empresas que puedan balancear más su riesgo, de decir, bueno, quizás este proyecto de exploración no sale o no es tan atractivo, pero tengo este de producción que seguramente va a ser, digamos, económicamente viable porque ya está produciendo. O sea, que tú, por lo menos en lo personal, consideras que esta primera ronda trae más riesgo, por supuesto, empaquetado no solamente por precios, sino también porque estás hablando más de proyectos
de exploración, no tanto de explotación. Exactamente. Entonces, mi recuperación de la inversión o del riesgo de la inversión es más complicada. Exacto, y además cuando eso está ligado o referenciado a un precio de petróleo de $65, cuando hoy está 50, a pesar de que hay que mirarlo para la próxima década, un tipo de estos proyectos no empieza a producir ni un solo barril de petróleo en los próximos 10 o 15 años. En cambio, sí gastas mucho en exploración. Exactamente. ¿No? Entonces, yo creo que si la autoridad puede ser un poquito más conservador, que han dicho que lo van a hacer con el precio referenciado, el éxito será superior. Y además también, digamos, dentro de esta estadística fría que comentamos, hay que ver que hay países que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Esta es la primera. En 80, exactamente, eso entonces, sí. Desde los 30, 40, no sé si hay este tipo de entonces rondas, creo que hay que analizar todo. O sea, ni fue perfecta, pero tampoco fue una cosa desastrosa. Yo creo que para tener un diagnóstico mucho más justo y mucho más fundamentado, creo que deberíamos esperar por lo menos a las 3 fases de la ronda 1. Creo que ahí podríamos tener un mejor diagnóstico. Qué bueno que lo dices, ¿sabes por qué? Porque tú ves ahora los medios de comunicación, la mayor parte de los medios de comunicación, ¿no? que están transmitiendo el día de hoy, o sea, el día después de que se dio a conocer el resultado de la ronda, ¿no? De la primera ronda. Y todos dicen, ¿verdad? Fantásticos resultados, 2 de 14, ¿no? O sea, hay inclusive ironía, burla. Se justifica. Y te voy a decir por qué. Porque desde el punto de vista, o sea, como mexicanos, llevábamos mucho tiempo que nos decían, ahí viene ya la ronda 1, o sea, un éxito la reforma energética, un éxito la reforma energética. Se daba por hecho que era un éxito la reforma energética. Y ahora nos están afirmando que, bueno, que no tenía por qué ser un éxito esta primera fase de la ronda energética, de la reforma energética, porque estamos aprendiendo. Bueno, ¿va a ser un éxito o no esta reforma energética? Porque ya entramos con esta primera ronda, bienvenidos a la reforma energética, ya no estamos probando. Sí, también dentro de esta primera fase hay que tomar en cuenta otro elemento. En realidad, se hicieron propuestas por 6 proyectos. 6 proyectos, 6 de 14 es más del 50%. Lo que sucedió es que no fue, en 4 de ellos, el precio propuesto estuvo por debajo del precio de referencia. Nada más quedaron 2. Entonces, pero eso no significa que no hubiera interés, simplemente que hubo una variable que no la controla el gobierno, como decíamos, no la controla las empresas, que sufrió una caída muy importante y obviamente las empresas dicen, sí me interesa, pero este precio, como el gobierno ya había determinado una referencia, no se llegó a poderlos asignar. Ojo, esto no significa que sea el fin de estos proyectos se pueden volver a licitar. Exactamente, se pueden volver a licitar. Como ocurrió en los 90 cuando los bancos se regresaron al sector privado y que no quedaba de algunas licitaciones que no alcanzaban el precio, se volvían a licitar. Claro, si ahora Hacienda o la Secretaría de Hidrocarburos pone un precio de referencia que sea lo suficientemente atractivo para las empresas, seguramente habrá un porcentaje de bateo, digamos, mayor. Hay que recordar que estas empresas, parte de su negocio es el riesgo y la incertidumbre. Claro. Ellos viven con riesgo e incertidumbre, no los asusta, simplemente que pues, obviamente tiene que tener un atractivo un poco mayor a nivel de precios. Pero, insisto, si podemos ajustar o si la autoridad puede ajustar esa variable, realmente yo sí lo veo muy bien. Acá hay que tomar en cuenta, Efraín, que volviendo un poquito a los medios, que algunos creo que ya con algún tono que no concuerdo, que no es atractivo México, que la reforma no sirve, que entonces, porque en México ya las empresas perdieron interés, no es por ahí. El precio de extracción promedio en México, hay muchos precios, pero el precio promedio de extracción en México es de $23. Hoy el precio del petróleo está muy castigado, está en 50. Entonces, sí es un país muy atractivo geológicamente, no solo a nivel de petróleo, a nivel de minería, es un país muy rico. Simplemente que hay que encontrar la estructura y la forma adecuada, pero creo que sobre reaccionar por esta primera fase, cuando fue la primera y demás, creo que es un poco pronto. No tenemos que sobre reaccionar ni los medios, o sea, ni la sociedad en general y tampoco la autoridad. No hay que ver, hay que ser más esperar más, ¿no? Fijarnos más lo que está pasando, ¿no? Damos unos mensajes, amigos, y regresamos con ustedes y más información aquí desde
la Bolsa Mexicana de Valores, estrategia de negocios. Continuamos, amigos, aquí en Estrategia de Negocios por Telefórmula, desde el piso de remates de la Bolsa Mexicana. Bueno, más bien desde el mezanín. Yo siempre digo desde el piso de remates, no, ahí no podemos estar, pero sí en el mezanín del piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. Y en esta ocasión, además de que estamos en la Bolsa Mexicana de Valores, estamos con su presidente, con el presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa Mexicana de Valores, que es el licenciado Jaime Ruiz Sacristán, a quien tenemos la oportunidad de conocer hace ya un par de años. Muchas gracias por invitarnos, abriendo la puerta aquí a tu casa, a tu grupo. Efren, al contrario, muchas gracias por venir. Para nosotros es un orgullo que estés aquí presente, que veas lo que estamos haciendo. Padrísimo, además. En el grupo Bolsa de Valores y las nuevas cosas que queremos hacer. Fíjense que, bueno, lo van a ver ahora mientras estamos platicando, pero las pantallas, ¿cómo han cambiado? Imagínate, algunos de ustedes a lo mejor saben de lo que estoy hablando, otros van a decir, este señor de qué está soñando, ¿no? Cuando aquel mercado, aquella Bolsa Mexicana de Valores de Uruguay 68, ¿no? Que todo era con pizarrones, ajizazos, ¿no? Que se pintaba en los corros. Aquí afuera tenemos... Aquí está el museo. Los pizarrones. Están los pizarrones, y ahí era todo un movimiento, gritos, todo a grito, sí, ¿verdad? Y ahora todo aquí es silencio, bueno, y automático, computarizado, ¿no? Todo es automático, todo es a través de computadoras, las órdenes, las compras y las ventas, la liquidación, etc. Todo es muy moderno, muy ágil, muy seguro, instantáneo, todo se hace al momento y así va avanzando la tecnología, no solamente en las bolsas, sino en muchas otras industrias. Cuando allá por 1980, corrígeme, 1985-87, Gustavo Petricholi, que estaba al frente, si no mal recuerdo, de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Gustavo Petricholi, habló de que querían democratizar al mercado bursátil y que esto iba a implicar la apertura de más casas de bolsa, más competencia, más movimiento en el mercado, para dar una opción. Porque además hay que recordar que en ese momento era la opción, las casas de bolsa, el mercado de valores, frente a un sistema financiero bancario que estaba totalmente en manos del gobierno, por la expropiación que se dio en 1982, ¿no? Y eso es importante decirlo porque en ese momento empezó un cambio, una agilización, una aceleración en el mercado de valores que nunca nos hubiéramos imaginado en México. Aún así, hoy por hoy, pasado de 1987 hacia el día de hoy, 2015, es pequeño todavía en términos relativos al tamaño de nuestra economía, la participación del mercado como una fuente de financiamiento para el gran público inversionista. ¿Cómo la ves tú? Correcto. Se han hecho durante muchos años esfuerzos importantes para poder que empresas no solamente grandes sino medianas puedan acceder a la bolsa de valores. Bueno, aquí no solamente tenemos la parte de capitales, sino también la parte de deuda. Son, vamos a decir, dos instrumentos muy importantes para financiar las empresas. Es decir, tú puedes aquí también colocar bonos, por ejemplo. Correcto. Esa ha crecido mucho más que lo que ha crecido la parte de capitales, por la necesidad de financiamiento de las empresas y muchas veces el acceder en la parte de deuda en la bolsa es una primera parte para que posteriormente accedan al mercado de capitales. Pero sí hay un reto muy importante de que la bolsa ha crecido en los últimos años, ha crecido en forma importante, pero todavía estamos muy lejos de lo que deberíamos de ser de acuerdo a nuestra economía. Así es. En muchos lugares se mide la parte o el tamaño de la bolsa con respecto al PIB. Es una medida internacional a donde hay países que están al 100% de su PIB. Nosotros estamos cerca del 30%. Hemos crecido, pero es un reto importante. Pero es bárbaro lo que me estás diciendo, 30% en términos del PIB. El PIB es lo que vale el mercado de capitales. Es bárbaro, o sea, de 1990, digamos, para acá ha sido un crecimiento bárbaro. Sí, pero es pequeño, sigue siendo pequeño. Pero sigue pequeño.
En el último año hubo bastantes colocaciones. Este año llevamos 6 colocaciones en el mes de junio. Es uno de los récords. Esperamos Sí, claro. que continuemos a pesar de la volatilidad de los mercados. Lo que quiere decir que el país está creciendo, las empresas mexicanas están creciendo y están demandando capital para crecer. Pero es un reto, y el reto es cómo lograr que no solamente las grandes empresas faltantes, sino las medianas empresas puedan acceder al mercado de capitales. Y estamos trabajando la bolsa junto con la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, con las propias autoridades, la Comisión Nacional Bancaria y con la Secretaría de Hacienda, para buscar fórmulas y métodos que podamos hacer más simple el acceso de las empresas medianas a la bolsa y más económico. Y bueno, es un reto que tenemos, estamos trabajando con eso y espero que en breve tengamos noticias de cómo poder fomentar este mercado. Pero enhorabuena, porque eso es lo que más urge, lo que más hacía falta, esa incorporación de la empresa mediana. O sea, ahí está gran parte del corazón de la economía mexicana. Pues ahí está el corazón de la economía mexicana, diría, las empresas medianas y pequeñas, pero en este momento nos estamos enfocando a las empresas medianas y también algunas empresas grandes que no están en el mercado de valores, que tenemos que buscar la forma de convencerlos de que el mercado de valores es una oportunidad muy importante, no solamente para financiarse, sino para mejorar su gobierno corporativo, su transparencia, etcétera. Tiene muchos beneficios cualitativos, además de la parte económica. Así es, inclusive hasta por la parte de la responsabilidad social corporativa, la parte ecológica, sí, muchísimos elementos que se califican para poder entrar y calificar en el mercado, ¿no? Ahora, algo que también está surgiendo, cambiando, si comparamos aquellos mercados de los que estamos viviendo ahora, éramos pocas generaciones en términos relativos, es decir, éramos 2, 3 generaciones las que se movían en el país, ¿no? Y ahora te das cuenta que volteamos y somos muchas diferentes generaciones, pero además muy heterogéneas, ¿no? No es lo mismo ser baby boomer que ser generación millennial. Y la generación millennial también dice, oye, yo quiero de alguna manera invertir dentro del mercado mexicano de valores, pero no sé cómo, ni me están dejando o no me dan las herramientas que yo quisiera tener para poder invertir en el mercado. Y eso es un poco alejado de la realidad, porque ahora yo veo casas de bolsa, veo la misma bolsa mexicana de valores, que ya empieza a tener aplicaciones para decir, utiliza los teléfonos celulares y a través de ellos toma decisiones, infórmate e inclusive invierte. Sí, es correcto. Aquí tenemos también un problema de oferta y demanda. Así es, y la demanda, bueno. Si ha crecido el número de inversionistas mexicanos, personas físicas que meten en la bolsa, pero también estamos muy lejos de lo que tienen otros países. Aquí es un asunto también de cultura financiera, de la gente que tenemos que ayudarle a entender lo que es la bolsa, que es un instrumento de ahorro a largo plazo, no es un instrumento de juego, de comprar una acción hoy para vender. No es una ruleta. No, es peligrosísimo pensar así. Muy importante, y la bolsa, si lo medimos a través de muchos ciclos, ha dado más rendimientos que lo que dan algunos otros tipos de inversiones. La parte bancaria, los pagarés o los CETES, etcétera. Pero se requiere 2 cosas. Uno, una buena atención de parte de su casa de bolsa para que le explique al inversionista en qué está invirtiendo. Correcto. Y tener un poco de paciencia, porque las empresas, que son lo que uno se vuelve socio al invertir en la bolsa, pues tienen su grado o su camino que van andando. Muchas veces hacen proyectos que tardan en madurar 1, 2, 3 años, y luego vienen las utilidades, y con eso vendrá el rendimiento a los accionistas. Pero a través de muchos años, cualquier estadística que tomemos, en la mayoría de los periodos, la bolsa en México ha dado mejores rendimientos. Creemos que esto va a... Las empresas mexicanas están muy sólidas, el país está creciendo. Algunos critican que si es abajo del 3 o el 2.5 o el 2.7, bueno, lo importante es que está creciendo y vamos a crecer más seguramente en los próximos años, y eso va a traer como consecuencia que las empresas que cotizan en la bolsa tengan mayor demanda de sus productos y por ende mejores resultados y por ende un mejor rendimiento a sus inversionistas, a sus accionistas.
Por eso aquí en la Bolsa, en este grupo, estamos muy ilusionados de poder estar aquí, poder ayudar a fomentar que crezca la Bolsa mexicana y que haya más inversionistas. Así es. Pues, esperemos que lo logren. No, es que lo que acabas de decir es importantísimo, porque luego también nos hacen el favor de ver y escucharnos, y nos ven y nos reciben y nos escriben por Twitter, por ejemplo, desde Estados Unidos. Y algo muy importante en estos días con lo que ha ocurrido, ¿no? Entre la ronda 1 de petrolera, ¿no? Esto de la reforma petrolera, el caso del Chapo Guzmán, ¿no? Este país sigue viviendo. Esto que acaba de decir el presidente de la Bolsa es cierto. México, la gente buena de siempre, que somos 100 millones o más de mexicanos, 110 millones, seguimos trabajando, necesitamos comer, necesitamos trabajar, necesitamos movernos. Paseo de la Reforma y el resto de las calles se siguen moviendo igualito que todos los días. Y la gente necesitamos invertir, ahorrar. La gente está preocupada por ver dónde depositar su dinero para ganarle a la inflación, ganarle al crecimiento, a la vejez. ¿Cómo puedo vivir mejor a través del ahorro y de la inversión? Y esto que estás diciendo es fundamental. Si les parece a ustedes, vamos a continuar esta charla con el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores después de unos mensajes. Continuamos aquí en Estrategia de Negocios con el tema, por supuesto, finanzas, porque no es el tema petróleo. El tema ahora vamos a cambiar de un punto y aparte con lo del petróleo y las licitaciones, y ahora el punto y grave y agudo, China. Ese sí es un dolor de cabeza para nosotros y para todo el mundo, ¿no? Crece rápidamente, pero ahora salieron con datos de crecimientos que son, digamos, para ellos descendentes, ¿no? En sus ritmos de este año. Sí, sin dudas, China viene atravesando una fase de desaceleración importante. 7 o menos, ¿no? 7 o menos, si bien este último dato estuvo ligeramente por encima de lo esperado, la realidad es que China, por el tamaño de su población, necesita crecer a más del 7% porque esa es la única forma que puede generar los 10 millones de trabajos, de empleos anuales que necesita. Entonces, obviamente, una cifra del 7% no es una cifra, digamos, para festejar. También la realidad es que la mayoría o una buena parte de las cifras que tienen que ver, que son cifras económicas con agencias del gobierno chino, hay ciertas dudas, a veces tienen algunas inconsistencias, entonces, pero en términos generales te diría que China hoy por hoy, más allá de su tema fundamental económico, de este cambio de giro económico, de pasar de ser una nación que importa bienes básicos o intermedios para exportar bienes de un poco de mayor valor agregado, está tratando de modificar ese esquema porque es un esquema que básicamente reside en la dependencia de los compradores a explotar lo que tiene y tiene muy fuerte, que es una población enorme, y aportar y apostar a su consumo interno. En eso que estás diciendo ahorita me llamó la atención la declaración hace unos días de unos funcionarios del gobierno chino diciendo que a ellos no les importa y que no aspiran a ser una nación exportadora, cuanto que aspiran a ser un país generador de economía interna para poder crecer empleos dentro de su país, es decir, como que están diciendo que sí quieren ser una economía mucho más agresiva para el crecimiento, o sea, en generación de mercado interno, ¿no? Algo como lo que deberíamos y hemos querido hacer en México y tampoco podemos los mexicanos, ¿no? También nosotros estamos más orientados a la exportación, dependemos plenamente de la exportación para animar la economía de nuestro país y no podemos mover la maquinaria interna como quisiéramos. Igual parece que les está ocurriendo a los chinos, pero evidentemente en mayor tamaño todo, ¿no? Claro, sin dudas, es un tema estratégico, es un tema de menor dependencia. La clase media. Exactamente, cuando vos sos una economía que dependés de tu mercado interno, te volvés más resistente a choques externos. Así es. Claramente el caso de Estados Unidos es el caso más claro. En donde su monstruosa clase media, ¿no? Claro, tremenda. Aproximadamente el 70% del PIB se explica por consumo interno. Entonces, digamos,
en términos de estrategia es una movida inteligente. Pero sin dudas hoy, cuando uno habla de China y habla de finanzas, el tema es esta caída estrepitosa que han tenido en sus mercados accionarios, más de 30% en un mes y un par de semanas. Y una vez que parece ya resuelto lo de Grecia, insisto con lo parece, porque siempre parece que ya está. Siempre y al parece final, Grecia, ¿no? Entonces, pero sin dudas, el caso de China es una variable que tiene un impacto mucho mayor en los mercados. Déjame que te voy a dar un par de datos para poder dimensionarlo, porque a veces la gente tiende a pensar de que es lo mismo. Para que vos tengas una idea, hay jornadas bursátiles, que las caídas en los mercados accionarios chinos representan todo el PIB de Grecia en un día. Hay días que las caídas en los mercados accionarios de China representan el PIB de Grecia y todo lo que debe. Todo lo que debe Grecia. Grecia debe el 180% de lo que produce. Es una brutalidad en términos, ya haciendo las comparaciones, ¿no? Lo que pasa es que es monstruoso China, ¿no? Exactamente. Es un país monstruoso. Exactamente. Entonces, por eso cuando uno ve esa destrucción de valor que se está dando, sí genera una preocupación mayor. La realidad es que el problema o la situación que tiene China es que su mercado está caro. O sea, no hay no hay ninguna cuestión acá muy complicada. Es un mercado que está caro. Ya es espuma. Lo que pasa es que ha estado subiendo porque hay mucha injerencia de las autoridades. Y para que vos tengas una idea, hasta hace algunos días había acciones que no se podían vender. Eso no tiene nada que ver con la teoría del libre mercado, con una bolsa como la que estamos ahora y demás. O sea, no. Es que esto que está diciendo Rodrigo es simpaticísimo porque China está también frente a una dicotomía, ¿no? Quieren impulsar los mercados capitalistas, ser una economía de mercado, pero tienen los funcionarios arma comunista. Entonces, ¿por dónde me voy, no? ¿Por controles de mercados al estilo más socialista? Exacto. ¿O por la apertura de mercados como debe de ser para ser más competitivo y abrir más la dinámica de mi economía como chino, ¿no? Sí, yo creo que lo describiste muy bien. Ahí conviven en la misma lógica. En la misma casa. Una intención de ser una economía más abierta, una economía un poco más de mercado, pero también esas raíces socialistas que ellos tienen. De todas formas, yo lo que creo es que lo que va a pasar, como siempre pasa en todos los mercados accionarios, tarde o temprano, en el largo plazo, es que cuando la evaluación del mercado sea una evaluación justa, una evaluación razonable, va a dejar de caer la bolsa. Realmente mucha gente nos preguntaba, ¿hay una burbuja? Nosotros no creemos que haya una burbuja, simplemente creemos que el mercado está caro. Cuando el mercado está caro, o sube de precio o suben las utilidades. ¿Cuál es la diferencia entre una burbuja y un mercado caro? Cuando uno habla de burbujas y demás, tiene que dejar un poco de lado el tema de los precios. Lo que nosotros nos basamos es en las valuaciones. Las valuaciones básicamente es cuántas veces se pagan las utilidades. O sea, si una empresa tiene una valuación de 10, quiere decir que a mí el dinero que yo pongo lo voy a recuperar en 10 años. Está caro a lo mejor para mí. Exactamente. Entonces, las valuaciones, cuando se convierten en burbujas, cuando uno ve que esa empresa o ese mercado o del activo que estemos, hablando, que esa evaluación, primero, no se condice con el resto del sector. Si estamos hablando de una empresa tecnológica, con el resto del sector tecnológico. Y aún así, cuando tenga cierta relación, cuando veamos algo que ya es prácticamente que raya en lo irracional. Por ejemplo, en la burbuja de los 2000, de las .com, sí, que fue del índice de Nasdaq, se llegaron a pagar empresas a 5.000 veces las utilidades. Eso es espuma, es burbuja. Quiere decir que si yo compraba hoy tenía que vivir 5.000 años para recuperar mi dinero. Yo no sé, yo no voy a vivir 5.000 años. No, ¿vos? Nadie, solamente un loco piensa vivir 5.000 años o espera algún milagro en alguna nueva medicina, ¿no? En el 2008 hubo una burbuja también en los mercados financieros de Estados Unidos. No burbuja, hubo un quiebre, básicamente por un tema de
acordate que lo que pasó en el 2008 fue un subprime, que lo que fue no fue una burbuja en el mercado accionario como tal de la que estamos diciendo, sino que había activos que no eran de buena calidad, se empaquetaban y se vendían, Claro, y después en se volvían bienes a raíces, empaquetar, ¿no? y se volvían a vender, y al final el último que compraba dependía de una renta de un señor que ya no existía, o la casa valía la mitad, o no estaba Y se alquiler. empezaron a Exacto. acabar las sillas y Exactamente. se detuvo la música. Exactamente, ¿No? exactamente. Ese es el ejemplo exacto. Exactamente. Claro, claro. Entonces, digamos, en este caso no creemos que estén tan lejos el mercado chino de estar en una evaluación razonable. Yo creo que quizás algún ajuste adicional, no de la magnitud de lo que hemos visto, pero creemos que estamos mucho más cerca de una estabilización que de que siga bajando. Eso sí, lo que no nos gusta como miembros de la sociedad financiera a nivel local e internacional, no nos gustan las intervenciones del gobierno o de las autoridades en los mercados. Los mercados son esos. Y China lo que tiene que definir es eso, ¿no? Exactamente. Un mercado es compradores, vendedores, como estamos acá, un sistema en donde nos podamos encontrar, establecer el precio y listo. Pues muchas gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros. Ya por acá nos veremos en la próxima semana. Muchas gracias. Cuídate mucho. Vamos a unos mensajes. Regresamos con ustedes aquí a Estrategia de Negocios. Continuamos aquí en Estrategia de Negocios con el licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana y del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Esto que acabas de decir, vamos a tener que, me obligas a continuar con la cuestión de la ronda 1, ahora que acaba de hacer hace un par de días, porque todo el mundo, o sea, muchos colegas de los medios de comunicación sacan ronda 1, por fin, 2 de 14. O sea, si lo ves como boxeo, pues 2 rounds de 14, pues perdió, alguien salió perdiendo aquí muy mal, ¿no? Muy mal. Pero lo que acabas de decir tú en el contexto histórico, como debe también de medirse esto, digo, 80 años sin poder hacer esto, ¿eh? Es un paso fundamental que se dio. Y un mito además. Sí, y ya se México dio. es prohibitivo. Sí, y ya se dio. Puede uno calificar o no calificar, de opinar que si fue exitosa o no exitosa. Yo lo que veo, lo más importante es que se dio un paso trascendental de cambio en cómo vamos a actuar sobre la exploración de petróleo. La reforma energética se está dando y aquí fue el primer paso importante. Claro. Y de aquí vamos a ver otros pasos relevantes que van a ir en beneficio de nuestro país, ¿no? Quiero brincar varios pasos de la reforma energética. Estas empresas después van a terminar algunas de ellas bursatilizadas. Bueno, qué bueno que comentas este asunto porque es relevante. La bolsa está preocupada y ocupada de ver qué mecanismo o qué instrumento vamos a utilizar para que los inversionistas y el público pueda invertir en proyectos energéticos. Bellísimo. Hay en otros países, particularmente en Estados Unidos, existe una figura, un vehículo que le llaman allá Master Limited Partnership. Nosotros queremos otro nombre. Es una forma donde uno aporta un proyecto energético que tiene flujos en el tiempo e inversionistas entran como accionistas a ese proyecto. Aquí en México estamos discutiendo junto con las autoridades financieras el método o el vehículo que vamos a utilizar. Se está buscando un instrumento que es entre un CKD y una fibra, a donde... Instrumentos que ya existen, que ya están aquí, que operan aquí, en el mercado. Estamos trabajando a marchas forzadas para poder terminar este vehículo, esta forma, y que subsecuentemente los proyectos ya podamos, o los dueños de los proyectos puedan convertirlos en esta fibra energética o esta palabra que no hemos todavía bautizado, ¿no? Yo espero que en los próximos 2 o 3 meses tengamos este vehículo y que ya puedan los inversionistas, bueno, primero los que tienen el proyecto, ponerlo dentro de este instrumento, de este vehículo, y salir al mercado para que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, puedan participar en este instrumento. Y va a ayudar mucho a las empresas que tengan buenos proyectos a financiarse. Que yo creo que es una de las cuestiones que vemos en la bolsa como que nos va a dar un crecimiento importante en los próximos años.
este tipo de vehículo. Además, gente como tú y gente del gobierno, gente del mercado de valores, por el amor de Dios, ya tienen experiencia. ¿Te acuerdas también? Tengo que regresar otra vez a los 80 y muchos de ustedes muy jóvenes, no saben ni siquiera qué pasaba en los 80, ni siquiera que México existía en los 80. Teníamos un instrumento. Yo tampoco me acuerdo. Pero teníamos un instrumento también en el mercado de valores que se llamaba Petrobono. Sí. Y ese Petrobono eran bonos precisamente indizados al petróleo en el momento de la vorágine petrolera, ¿no? Que vino en los 70s y que nos teníamos que acostumbrar a manejar la sartén por el mango, etcétera, etcétera, etcétera. Y se crearon los petrobonos. Y surgieron muy en paralelo con los CETES, si no mal recuerdo. Fue un instrumento importante de financiamiento del gobierno para apoyar la industria petrolera, ¿no? Así es. Caminó durante muchos años, no me acuerdo cuándo se extinguió ese... Yo tampoco, si fue en los 90, no me acuerdo, pero fue un instrumento precioso para invertir. De mediano plazo, no era tan líquido como el CETE. Sí, no, era otra Era cosa, muy bonita herramienta. Pero aquí nosotros... pues estamos buscando alternativas. Como las fibras. Sí, la fibra es padrísima. Sí, muy buena. Los secadores son muy buenos. También. O sea, hay que estar innovando. Y el mundo cambia todos los días. Así es. Y estas bolsas que, como dices correctamente, la información y los cambios son rapidísimos, porque es que en un celular hoy puedes ver los mercados. Tomar decisiones en instantes. En instante, todo el mundo. Eso obliga a que las bolsas, y como esta, pues tengamos que ser muy ágiles, tener la mejor tecnología que podamos acceder para ofrecerla a nuestros clientes. Nuestros clientes son las empresas emisoras que cotizan en la bolsa, tanto en deuda como en capitales, y pues las casas de bolsa y los inversionistas que hacen sus operaciones a través de la propia bolsa, ¿no? Se ha avanzado mucho aquí en la parte de tecnología, es lo que más nos tiene ocupado. Las inversiones más importantes que hace la bolsa son en tecnología. Para mantenernos al día de todo lo que está pasando y los cambios y asegurar que las operaciones se hagan en forma inmediata y en forma muy segura. A mí me tiene impresionado cómo ahora también ya las casas de bolsa están cambiando tecnología. Tienen que ya dejarte invertir a ti en línea, ya no estarte insistiendo en que el promotor ya eres tú como inversionista, ¿no? Y ya empiezan a crear herramientas específicas para esto. Y la Bolsa Mexicana de Valores trae también 2 herramientas brutas en aplicaciones, en apps, que las puede buscar usted, sea su teléfono Android o cualquier teléfono inteligente. Pongan el buscador de aplicaciones BMV, Bolsa Mexicana de Valores, y ahí le van a aparecer las dos herramientas. Bájelas simplemente para jugar, para sentir, tener el sentimiento, la sensación, ¿no?, del mercado en línea. Sí, son muy sencillas, muy ilustrativas, dan mucha información. Y la gente, bueno, pues ahí puede ver y aprender qué es lo que está pasando y cómo se van moviendo el peso de las acciones, ¿no? Es una cosa y cada día mucho más rápida, mucho más ágil, ¿no? Mucho más rápida, mucho más ágil, y ¿sabes qué veo también? Mucho más económica, más barata para que el gran público pueda invertir. Bueno, ya puede invertir con 1,000, con 500 pesos, en fin. Esa es una labor, antes no existía. Esa es una labor que no es propia de la Bolsa Mexicana de Valores. Es una labor de los intermediarios de las casas de bolsa. Así es. Y muchos de ellos tienen programas muy accesibles de poder invertir en la bolsa, ya sea en forma directa comprando acciones o a través de sociedades de inversión que invierten en la bolsa, donde hay un grupo de gentes que cuidan o deciden que van a invertir, que tiene conocimientos del mercado. Entonces, en cualquier forma, uno puede invertir, pero antes sí se requerirían de inversiones importantes para participar en la bolsa. ¿Te acuerdas? Hoy hay 1,000 o 500 pesos. Sí, hoy es bastante fácil. Casi una cuenta de ahorro. Sí, y puede invertir y puede uno aprender con su pequeño ahorro y pues pensar en el futuro, ¿no? Que es un muy buen ahorro invertir en acciones. Hablando de futuro, Jaime, ¿cómo ves el futuro en general de los mercados financieros de nuestro país y en particular de la Bolsa Mexicana? Bueno, somos optimistas por una razón muy importante. El país está creciendo y va a seguir creciendo. Se discute, como decía al principio, 2,5 o 2,7 o 3. ¿Y cuándo llegaremos al 5, etcétera? Pero está creciendo. Está creciendo y eso requiere que las empresas
inviertan en proyectos para su crecimiento. Y eso requiere financiamiento. Lo pueden obtener ya sea a través de los bancos, en créditos, a través de emisión de deuda o a través de capitales. Eso nos va a llevar a que este instrumento que es la bolsa crezca, porque van a crecer las empresas, va a crecer la demanda de financiamiento y va a crecer los emisores tanto en deuda como en capitales. Somos muy optimistas. Hay otros instrumentos que hacemos en la bolsa, no solamente capitales y deuda, hacemos derivados y hacemos una serie de otras cosas. Claro, que es importantísimo para el desarrollo. Que están creciendo, ¿no? Y también está creciendo la demanda de esos instrumentos, porque esta bolsa tiene, como decía, no solamente esas dos partes, sino otros negocios dentro de la bolsa. Materias primas. Bueno, materias primas, esa es una tarea pendiente que no tenemos. ¿Qué tienes? Nada más tienen maíz amarillo. Sí, tenemos una cuestión de un maíz amarillo. Es otra tarea que tenemos un grupo de trabajo pensando bien hecho, bien, cómo vamos a hacer para no solamente la parte agropecuaria, sino en otras materias primas que podemos que coticen en el país. Entonces, todas son oportunidades que no tenemos y podemos tener. Lo importante es que sepamos cómo hacerlas y cómo lograr que los clientes se acerquen a este mercado. La bolsa tiene un grupo de gentes muy importante, muy capacitadas, muy comprometidas, muy inteligentes, que se dedican a pensar y desarrollar productos. Y eso es lo que nos va a dar en el futuro el crecimiento. La demanda de parte del mercado y la habilidad de este grupo de crear instrumentos o productos nuevos para enfrentar esa demanda o ese crecimiento, ¿no? Dado además el entorno mexicano. Sí, además, ¿no? que es muy importante. Yo soy optimista, ¿no? Siempre he sido optimista de que el crecimiento de nuestro país, a veces pues, nos quedamos un poco, pero creo que el futuro para nuestro país, dadas las condiciones donde estamos y lo que está pasando en el mundo, porque luego a veces nos olvidamos que el mundo está bastante complicado. No somos nada más aquí. ¿No? O sea, todo el mundo tiene problemas, ¿no? Problemas, ya que estamos creciendo. Y estamos creciendo. No están creciendo. Nos afecta la volatilidad de otros adultos, lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en China. Ya no estamos ajenos de eso, pero aquí estamos creciendo. Así es. Ojalá que seamos un poco más rápido. Pero no dejarnos, no nos vamos a dejar nunca, ¿verdad? Estas reformas que se han dado en el país van encaminadas a la productividad de nuestro país y al crecimiento. Yo creo que sí vamos a crecer más en los años futuros. Así es. Pero sobre todo, y con esto cerramos, de lo que está diciendo el licenciado Ruiz Sacristán, con reformas o sin reformas, México, los mexicanos, vamos a seguir, como siempre, caminando, que tenemos muchas ganas de ser caminantes y ser caminantes de los buenos, ¿no? Y seguir hacia adelante. ¿No? Sí. Y nunca dar la marcha atrás, ni voltear hacia atrás, sino para aprender de la historia. Gracias. Muchas gracias al licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Ojalá no sea la primera y última como presidente de la Bolsa, que sigamos platicando para que nuestros amigos del teleauditorio, por boca tuya, sepan qué está ocurriendo en el devenir de este mercado tan importante. Claro que sí, y muchas gracias por visitarnos en estas instalaciones. Por supuesto. Gracias por abrirla siempre cada 8 horas que venimos aquí a trabajar. Muy bien. Gracias a Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.